Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Querido presidente Moreno, señora primera dama, queridos colegas expresidentes, señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, señores ministros, ministras, embajadoras, ex embajadoras, amigas, amigos, quiero agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia esta invitación que sigue una convocatoria del presidente Moreno que atiendo con mucho entusiasmo, al compañero y amigo Carlos Berzaín, a Beatriz Rangel, muchas gracias por toda la organización que nos trae aquí. He de decirle a nuestro querido moderador que yo prefiero, aunque respeto el uso anglosajón del presidente para siempre, que me digan expresidente. Y lo prefiero, siendo yo alguien que usa, para referirme a otros colegas, ese apelativo, porque precisamente una de las cosas que menos bien nos hace en América Latina es sentirnos presidentes para siempre. Y me gusta que me lo recuerden para saber que uno sirve las veces que la Constitución le diga, una o varias, dependiendo lo que cada país determine, pero con un punto final en algún momento. Y creo que ahí esa convocatoria a la ética en democracia pasa por ese tipo de pequeños signos. Pero de todas maneras, muchas gracias por recordarme también que en algún momento durante un cuatrienio recibí de mi pueblo el mayor honor que este puede conceder, que es ser expresidente, ser presidente de la República, perdón. A mí me han pedido que hable de las amenazas a la democracia en Costa Rica y el resto de Centroamérica. Sobre Costa Rica, he de decir que con los problemas normales y algunos de ellos agravados por la acumulación de disfunciones como las que hablaré después, la situación de la democracia creo está mejor que en otras partes. No quiero de ninguna manera señalar con ello que no necesitaremos hacer importantes correctivos. Hemos visto una serie de fenómenos en los últimos años que denotan ciertamente que hay problemas que deben ser atendidos con urgencia, pero muy lejos de aquellos que desafortunadamente afectan a naciones vecinas. Ya que hoy hemos estado en un esfuerzo aritmético, las 3 razones del presidente Macri, las 5 razones del expresidente Pastrana, yo sumo a estas 3 mías, que quisiera llamar amenazas estructurales a la democracia en Centroamérica, y después otras 3 que son amenazas coyunturales a la misma. La diferencia entre unas y otras es que por amenazas estructurales entiendo aquellas que son de larga duración, es decir, que han estado presentes por mucho tiempo y que se han agudizado como consecuencia de distintos fenómenos. Mientras que las coyunturales son estas que tanto nos aturden y que nos preocupan, que derivándose quizá de las primeras, tienen su propia dinámica y pueden meternos en muchos líos en su administración. Las 3 amenazas estructurales para mí son las siguientes. Primero, para la región centroamericana, la pobreza y la desigualdad que se han multiplicado como resultado directo de la pandemia. Y no hay apelación, yo creo que todos estamos claros de que políticas más o menos buenas, el resultado neto de la pandemia es más pobreza y más desigualdad, las 2 cosas, más pobreza y más desigualdad, que no son lo mismo. Los promedios de esta pobreza y esta desigualdad no afectan a todo el mundo por igual, afectan más a las mujeres, afectan más a las poblaciones rurales, afectan más a los jóvenes y también a los afrodescendientes, es decir, a los grupos llamados de poblaciones especialmente vulnerables. Y en ese sentido hay que pensar cómo recuperar el promedio y temas como el de recuperar, lo decía muy bien el presidente Macri, la inversión extranjera directa es esencial para mejorar los ingresos que se miden por el PIB, pero también hay que ver cómo se llega a estos grupos de manera específica, con políticas públicas que en efecto permitan
la incorporación de estos sectores a la vida económica. Un caso específico. 50% de nuestras poblaciones son mujeres y sin embargo en buena medida están excluidas de la economía. Están excluidas porque no participan en ella formalmente, sí lo hacen todos los días trabajando en la casa, 2 o 3 jornadas, lo sabe bien, estoy seguro, la señora primera dama que ha tenido ese como una preocupación durante su gestión, pero también lo hacen recibiendo menos sueldo que los hombres, por el mismo trabajo. Por lo cual, por supuesto, las discriminamos 2 y 3 veces más. Ahí creo que hay que tener políticas específicas, porque si no, a esas poblaciones no se les llega, especialmente si no están adecuadamente educadas y si no se les atiende con algunas cosas que me parecen muy sensatas, pero que son como traídas de otro mundo en algunas partes. Redes de cuidado para que puedan trabajar y llevar a sus hijos a esos lugares a donde que les libere el tiempo que necesitan para trabajar en sus diferentes espacios. Pero allí, en este tema de la pobreza y la desigualdad, especialmente me preocupan 2 cosas. La incapacidad de las economías centroamericanas de generar más empleo por sí mismas y por medio de las inversiones extranjeras directas, y después los patrones de exclusión que se han ido asentando en los últimos años. Es decir, estamos expulsando mano de obra calificada o no, que salen de nuestros países abrumados por la situación política. Yo por eso en algún momento he dicho, lo publicó hace un año el Miami Herald, que nosotros no tenemos migrantes sino gente expulsada o gente que escapa. ¿Y quiénes son los que escapan y quiénes son los que se van? Y aquí estoy seguro que la experiencia familiar de muchas de las personas que nos acompañan así lo denota. Son las personas que tienen más iniciativa, son las que tienen menos miedo y muchas veces son las más calificadas. Entonces estamos perdiendo una gran cantidad de población productiva y en los últimos 25 años esa hemorragia de talento humano es grave. Primera amenaza estructural. Segunda amenaza estructural, economías insuficientes en Centroamérica, con la exclusión de Panamá por la dinámica particular que le impone el canal. Las economías no crecen, cuando crecen, más de un 3%, un 4% anual. Fue la excepción Nicaragua durante 5 años, porque Venezuela les compraba todo a precios especiales. Pero en general, la historia económica de Centroamérica lo que indica son 3%, 4%, y con eso no se crece sostenidamente. Y me parece que si a eso le sumamos una estructura fiscal regresiva, desactualizada, donde los pobres pagan como ricos y los ricos pagan como pobres, un fenómeno que, dicho sea de paso, los ricos de este país han criticado mucho en Estados Unidos, como Buffett y otros. Parece que hay que decirlo, hay que asumirlo, no para cargar indeseablemente a la economía de impuestos, pero hay que buscar una estructura progresiva, decente. Va a ser muy difícil, es una paradoja inaceptable. Además, los sistemas productivos no son competitivos, son altamente ineficientes y con una mano de obra que no se califica en algunas partes simplemente porque es mejor que no sepa y que no cueste tanto. Lo cual yo creo es algo que nos afecta mucho. Entonces, economías insuficientes, no crecemos lo que debemos de crecer y no generamos la riqueza que podríamos generar. Y lo tercero, la tercera amenaza estructural es una débil estructura de gobernanza, y por eso a esto me refiero a instituciones del Estado que se muestran cada vez no capaces de atender las demandas sociales, no la cosa clientelar. Estado grande, clientelar, corrupto, no me refiero a eso. Me refiero a los estados pequeños, eficientes, que son capaces de llegar a donde la gente está necesitando los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Seguridad, educación, salud, movilidad, transporte, infraestructuras, y que tienen que pasar años y años
generando expectativas o recibiendo expectativas que no se cumplen. Bueno, habiendo dicho lo anterior de esas tres amenazas estructurales, permítanme referirme a tres estructurales, coyunturales, o si ustedes quieren políticas. Y ya se han repetido aquí varias veces, se han dicho muchos casos específicos y yo traigo a colación los siguientes. Uno, creo que hay un colapso en la gobernabilidad en las dos dimensiones que los académicos nos encanta utilizar como paradigma de la gobernabilidad. En su versión de legitimidad, de calidad del mandato, que en las democracias tradicionales se mide generalmente por las elecciones y el mandato que se recibe del pueblo por medio de elecciones. Y la segunda, lo que el sociólogo guatemalteco Alberto Torres Rivas llamaba el buen gobierno, es decir, la capacidad de hacer bien lo que se espera que el gobierno haga. Y en un clima emponzoñado por la desconfianza, por la polarización, por la corrupción, por la falta de credibilidad de los políticos, todos nosotros, e inflamado por noticias falsas y también la llamada posverdad, a la cual han aludido ya muchas personas aquí, que se generan en redes sociales, en donde se vive el reino del anonimato, se puede decir, y se puede acusar de lo que se quiera a quien se quiera, sin que haya consecuencias. Las disfunciones de la democracia, que ya son importantes, porque no se puede tampoco tapar el sol con un dedo, hay disfunciones que son de verdad, se magnifican. Y ni siquiera países como el mío, como Costa Rica, que tiene una tradición democrática muy fuerte, como otros, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, hace que esto se produzca con expresiones de violencia. Segundo tema, la tentación autoritaria. Frente a esas disfunciones de la democracia, entonces surge el populismo y la propuesta de resolver todos los problemas de la democracia, no como lo proponía Jefferson, que decía que los problemas de la democracia se resolvían ¿cómo? Con más democracia, sino matando a la democracia y de paso llevándose en banda a quienes la defienden, destruyéndola integralmente, que es la receta que conocemos. Ya hay formas de saber cómo son esos pasos, ya el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos los contó, y qué es lo que estamos viendo hoy, desafortunadamente, vívidamente en El Salvador. Es un país que no se había mencionado aquí, pero que tengo que obligación de mencionar. Y da lo mismo si no criticamos lo que está pasando en El Salvador y si criticamos lo que está pasando en Venezuela. Da lo mismo que no critiquemos lo que hace Bolsonaro y no lo que están haciendo Daniel Ortega y otros. Porque el populismo, como lo han dicho aquí 2 veces al menos, no tiene ideología. En ese sentido, creo que hay que decirlo con toda claridad. Hay un desmantelamiento en la separación de poderes, la cooptación del Estado de Derecho, el entronizamiento de un régimen autoritario, autorreferente, y que en su última fase se convierte en un régimen atroz, violador de los derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad, como ha sido el caso de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, ratificados así por informes de todas las comisiones de derechos humanos de los principales órganos hemisféricos e internacionales. Tercera amenaza estructural, la amenaza del crimen organizado. La cuarta, el impacto del COVID en la economía y la salud pública, y que se suma, por supuesto, a el problema de los fenómenos extremos, como los 2 huracanes que golpearon a Centroamérica a finales del año pasado, generándonos gravísimas consecuencias económicas y sociales, humanas. En conclusión, creo que el panorama no es tranquilizador, pero hay que asumirlo. En política uno asume lo que viene, no lo que quisiera. Parece que la responsabilidad de la conducción política así lo demanda. Creo que hay que evitar hasta donde se pueda que se exacerbe la violencia y la exclusión. Es una muy mala cosa que tengamos muertos en nuestras calles y violencia como resultado de las condiciones que he señalado. Hay que defender la democracia. Estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio Macri. En ese sentido, sin duda, tenemos que salir a decirlo y tenemos que salir a defenderla.
denunciar los autoritarismos, las dictaduras y apoyar la transparencia y el Estado de Derecho, independientemente de donde éstas vengan. Y finalmente apelar, y yo sí quisiera hacerlo, apelar otra vez a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana, especialmente en uno de los valores principales de la República, que es un invento, la República de los griegos, pero que se retomó con mucha fuerza en el ideal revolucionario de finales del siglo XIX en Estados Unidos y en Europa, que es la fortaleza de las instituciones y el valor supremo de la ley. Muchas gracias.